Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Ok, excelente, Eliezer. Muy bien. Buenas noches, Mariana. Muy bien, Mariana. Juan José ahí, buenas noches. Ok, vamos a darle un tiempillo para que siempre se conecten un poquito después de las 7 para empezar a ver el tema de hoy. Y, ok, excelente ahí, Fabiola. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver un poco lo que es la lógica predicados y los silogismos, que son los temas que se abarcan en la primera tarea, creo primera y segunda, o primera nada más, creo que primera y segunda, creo que se abarcan todos esos temas. Entonces, para que tengamos ya la estructura más o menos de cómo va la primera parte del curso, y con ello de poder realizar bien la tarea, que creo que tienen que entregarla este domingo, tienen límite. Y para la próxima también empezar a hacer ejercicio, ¿no? Para mejorar para la segunda tarea que viene, o lo que van a preguntar en la segunda tarea. Vamos a ver, profe, una pregunta: ¿en qué capítulo está lo de la lógica predicados? Creo que es el tema 2, o tema 2 creo que es, si no me equivoco. Está el tema 1, que es lógica de proposiciones, y el tema 2 creo que era lógica predicados, o el 3. Habría que ver cuál es, porque no me guío tanto con el material que ponen en el curso. Vamos a ver, muy bien. Ok, bueno, vamos a esperar un poquito más para empezar con la lógica predicados, que es el tema que un poquillo más en la parte lógica es el tema que más enreda, digamos, que es más, que provoca más confusión, pero es un poquillo, no es tan complicado como parece, ¿no? Los silogismos sí son más triviales, o son más fáciles ya cuando te sabes las reglas, y la lógica predicados por lo general suelen andar los mismos ejercicios, no varía mucho, lo que varía el significado más que todo, pero mientras que sepan montarlos ahí sale bien. Vamos a ver, y silenciar todo. Hay uno que nos... Ya. Hay alguno que tiene el micro... Sería para la otra ya que la tengo cargada. Es que en esta es para... Todo. Claro, alguien que tiene el micro abierto. Ya, ahí está, yo creo. Bueno, todavía sigo escuchándolo. No sé por qué no. Ya. Ok. Lo de las reglas de inferencia, más que todo lo que les preguntan, qué es el mouse ponens, cosillas así, pero creo que no les ponen a hacer demostraciones. Entonces, más que todo, hacer un poco lo que, saber qué es eso, qué es el mouse ponens, algunas reglas de... Es un listado grande realmente. Es un listado bastante grande de puras reglas a seguir. Pero la salvada es que como lo tenemos a mano, entonces es mucho más fácil, ¿no? De poder, de poder hacerlo, ¿no? La idea es como ver los dos temas más fuertes que vienen, y ya los otros hacer la práctica, porque este cuatri como que va muy rápido todo, ¿no? Lo han visto, o sea, empezamos y ya viene una tarea y otra tarea y va así. Y es mucho más corto por el tema que hemos estado viviendo del COVID. Ok. Ok, vayan ahí. Ok, voy a ver. Voy a ver el problema y voy a tratar de ponerles uno que sea parecido, digámosle, por lo menos. Ponerles uno parecido y ahí se los dejo agregado
en la parte de actividades, por lo menos para que vean o buscarles unos problemas y vean un poco de cómo va el asunto, cómo se hace, ¿no? Para que no estén tan perdidos en ese tema. Entonces, pero sí tendría que ver el de la tarea, pero obviamente para no hacerlo exactamente igual, pero si uno tal vez parecido, que les funcione de ejemplo para que lo puedan hacer y saquen bien la tarea. Es el ítem 6, ok. A más tardar se los dejaría el sábado. Y si no, nada más me recuerdan por el Moodle. Ahí me ponen un correillo. Pero voy a tratar de ponerles unos 2 3 ejemplos para que lo vean. Ok, ahí lo vamos a ver para que salgan bien, esa es la idea. Ok, yo se los voy a dejar ahí, a más tardar el sábado sería, para que lo vean y hacer uno parecido y noten o capten la idea y lo hagan, ¿no? Ok, bueno, vamos a esperarnos un poquito de tiempo para que se conecte un poquito más, que siempre se termina conectando a las como 7 y 10, cosillas así. Ok, ¿cómo le fue en las partes de tablas? Me imagino que la parte de tablas ya les fue un poco mejor o ya entendieron un poquito mejor cómo era la dinámica, ¿no? Tatiana, qué extraño. Bueno, ya entró yo creo. Ok, entraron muy bien. Muy bien, sí, las tablas es como más práctica. No sé si se bajaron ahí el archivo. Ahí habían varias practiquillas para hacer, o bueno, varios ejercicios resueltos. Entonces ahí también se ayudaban un poco en realizarlos. Realmente bueno, toda esta parte se hace como muy monótona, ¿no? Siempre vas a ver como los mismos ejercicios y siempre va en esa forma. Sí, los libros es que el problema de los libros siento que el material es como a veces muy matemático, ¿no? Lo veo como ese estilo. Entonces los libros se van más al enfoque matemático. Aquí a veces lo ponen más en un enfoque más, como más simple, pero más profundizado en realizar las cosas. Como montar tenemos la expresión, las proposiciones, hay que pasar a la forma matemática, y la forma matemática hay que buscar una tabla o hacer cosillas así, ¿no? Profe, una pregunta, ahora que está hablando de las tablas. Claro. Primero que todo, muchas gracias por ayudarnos con este tema. Y yo me estaba preguntando si a la hora de hacer las tablas, yo me acuerdo que en una de las tutorías nosotros vimos una aplicación, ¿verdad? ¿Podría yo utilizar una aplicación para desarrollar las tablas para la tarea? ¿O tengo que hacerlo Ok, ve, aparte? dígame, en ese tema, digámosle, entra un poquito ahí y entra un poco, digámosle, vamos a ver si desconectamos un poco el sonido, por favor. Ok, ya. Entra un poco ahí el tema de que la idea es aprender un poco, ¿no? También, cómo montarlos. Obviamente, o sea, podemos hacerlo para verificar tal vez. O sea, yo digo, bueno, voy a verificar si viene el problema. No está mal nunca verificar las cosas cuando uno las hace en matemáticas, ¿no? Porque a veces no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Pero primero siento que es mejor hacerlos manuales, ¿no? Hacerlos, saber cómo se hace. ¿Por qué? Porque esto lo vas a necesitar igual en matemática para computación 1, lo vas a ver en organización de computadoras, lo vas a ver en otras áreas, ¿no? Entonces, es mejor, digámosle, hacerlo uno a mano y después comprobarlo. No es como todas las aplicaciones que hay de matemáticas, igual. Puedes llegar y hacer un monomio, lo que quieras, o una expresión algebraica y la puedes simplificar a mano y después hay muchos programas que te lo van a corroborar, ¿no? O a decir, bueno, hiciste bien la respuesta, la hiciste mal, pero por lo menos ya ven por dónde va el procedimiento. Lo importante es siempre hacer los procedimientos.
pero eso ya queda como a decisión de cada uno, ¿no? Más ahora que hay más recursos y como es virtual, tienen como más chance, digamos, por así decirlo, de hacer las cosas. Sí, de hecho es válido. No, entendido. Muchas gracias, profesor. Ok, está bien, Fausto. Ok, bueno, yo también apago la lógica de mercados. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar para ver cómo nos va con este Profe, tema. disculpe. Claro, Disculpe, buenas noches, buenas muchas noches. gracias. Una consulta es que me conecté un poquito tarde. Ahí vi que estaban haciendo la consulta sobre el ejercicio 6 de la tarea. No sé si vamos a ver ahora algún ejercicio o usted nos puede ayudar a entender un poco mejor y para Ah, poder solucionarlo, porque sí, sinceramente creo que me quedé corta también con eso. ok, les estaba comentando a los compañeros que me preguntaron del tema que íbamos a, bueno, les iba a ayudar a hacer un ejercicio parecido y los iba a colgar ahí en las actividades, igual donde está todo, para que vean cómo se hace, por lo menos, y se den la idea de cómo hacer ese. Obviamente no podemos resolver este porque es de la tarea, pero sí podemos hacer Ujú. uno que sea parecido. Ahora, en el transcurso de la sesión. No, se los voy a dejar porque la sesión de hoy es de lógica proposiciones, de predicados, perdón. Entonces se los voy a Ujú. dejar colgado como dos, tres ejercicios para que lo vean. Un PDF, se los dejo ahí Ok, colgaditos. ¿Está bien? de acuerdo. Ok. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, vamos a empezar, que es el tema que suele tender a confundir un poquito. Entonces, bueno, primero que todo el aviso importante, que esto sí lo piden en la cátedra, que es importante que vean que todos estén de acuerdo en que quieran que su identidad sea expuesta, o los que no quieran pueden cambiarse el nombre o no hablar o cosillas así, por temas de que esto se sube a YouTube y bueno, obviamente mucha gente lo ve, ¿no? O por lo menos puede ser visionado por mucha gente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, para los que quieren cambiarse ahí el nombre, cosas así, ese es el momento. Ok, vamos con el tema de lógica de predicados. Ok, nosotros vimos lo que, bueno, la sesión pasada, como este 4 iba más rápido, entonces tenemos que como que abarcar más rápido las cosas y brincarnos un poquito los temas o las prácticas, porque antes se hacía tal vez dos sesiones de cada uno, entonces una día teoría, práctica, teoría, práctica. Aquí vamos un poco con la teoría práctica de una vez. La lógica predicada, la lógica proposiciones se basa mucho en lo que eran las partículas solitas, ¿no? Ana va al cine o cosillas así. Juan le gustaba jugar al fútbol. eh, Juanita viajó a Venecia, cosas así que son partículas, son predicadas, son proposiciones, son proposiciones simples. Dame un toquecito nada más, por favor. Listo, es que se puso a ladrar la perra. Sí, es que la perrita aquí en la casa y se puso a ladrar, quién sabe quién que vive allá afuera, ¿no? Bueno, vamos con esto. Entonces les estaba explicando que veamos la lógica de proposiciones, veíamos partículas simples, ¿no? Ya en la de predicados lo vamos a ver. No, es un chihuahua, es todo pequeñito. Es un perrito chiquitita, una perrita. Ok. Y aquí en la lógica de predicados vamos a ver lo que ellos son como estilo, como por así compararlo, una analogía como conjuntos, ¿no? Como un todo. Entonces la lógica de predicados estudia las frases declarativas con mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones. Se tomará como elemento básico los objetos y las relaciones entre dichos objetos, es decir, se distingue. Se distingue. ¿Qué se afirma? Que es un predicado o relación. ¿Y de quién se afirma? Un objeto. Aquí en la lógica de predicados prácticamente lo que vamos a ver es, vamos a ver, vamos a decir aquí, como un todo o un nada, o una parte nada más. Ya aquí no vamos a ver tanto lo que son partículas sueltas, sino como una serie de conjuntos. Entonces, por ejemplo, Juan canta. Entonces, Juan canta, Juan es el sujeto y canta es el predicado.
Esta sería la forma de representar las partículas normales que hemos visto en la forma de predicados, ¿no? Entonces sería Juan canta. Y de aquí ya después podemos empezar a relacionarlos como una serie de conjuntos. Ahorita vemos un poco ya cuando entremos a lo que son los cuantificadores. Igual de esta forma, Carlos es estudiante. Entonces, P, Carlos es estudiante. Y Carlos sería aquí el sujeto. Entonces, y ese estudiante sería el predicado. Entonces, Carlos es estudiante. Esta es la forma que nosotros representaríamos normalmente en la lógica de proposiciones que hemos visto. Si lo queremos representar en la forma de lógica de predicados, se hace de esta manera, ¿no? Juan canta, Carlos es estudiante. Y P es cuando lo vamos a hacer de la forma normal. Como pasa, por lo general no todo es tan simple como parece, ¿no? La lógica de proposiciones, aunque es útil, realmente la que nos funciona más o menos en el mundo real es la que a veces es en conjunto, ¿no? La que adquiere como un todo. Porque y obviamente hay muchas personas, muchos animales, muchas cosas que se tienen que relacionar de una forma u otra. Ok. Entonces esta es la forma normal que usamos y esta es la forma ya en predicado. Esta es la más básica, esta casi realmente la preguntan muy poco. Realmente la que pregunta más es la cuando vienen lo que son los cuantificadores, que ese es el tema gordito de lo que es la lógica de predicado, ¿no? Ya el tema fuerte. Entonces, cuantificador universal. El cuantificador universal que se lee de para todo. El cuantificador universal permite referirse a todos los individuos del universo del discurso. El símbolo que se usa, lo van a ver mucho en matemáticas también. Para toda X, por ejemplo, puede interpretarse también como para cada X, para cualquier X y para X arbitrario. Este se llama el cuantificador universal. Está invertida. Y el existencial, cuantificador existencial de existe, cuantificador existencial permite referirse a algunos de los individuos del universo del discurso. Puede leerse también como para algún X, X o existe al menos un X tal que. Esa es la forma que más se lee. Existe al menos un X o existe al menos algo tal que pueda pasar esto, o tal que produzca esto, o tal que sea esto. Cosas así, ¿no? Todos estos son los dos cuantificadores que vamos a ver y los más importantes obviamente que existen. El cuantificador universal y el cuantificador existencial. Hay una aclaración aquí. El cuantificador universal, para que no se los olvide nunca, siempre va acompañado de un condicional. Entonces cuando ustedes llegan y ven un problema y ya ven que el cuantificador universal está acompañado de una conjunción, ya ese no es válido, entonces ya ese se elimina una vez, no es una acción válida. El cuantificador universal siempre va con una condición. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ocupa que los dos pasen, ocupa que uno cumpla al otro, ¿no? Entonces siempre va con un cuantificador universal. Y el cuantificador existencial siempre va acompañado con una conjunción, con una y. Siempre va acompañado de esa forma a la hora de representarlos. Entonces cuando ustedes van a ver un marque con X o cosas así, se van a dar cuenta muy fácil de cuál cuantificador o cuál en la lógica predicados está bien representado y cuál no, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos todos los informáticos son listos. Juan es informático, entonces Juan es listo. Ok, si nosotros vemos en esta parte, ¿cuáles partes podríamos representar nosotros como proposiciones normales? O sea, ¿cómo podrían representar cuáles de esas partes ustedes representan como proposiciones normales? ¿A quiénes en esa oración podemos representar o cuáles pueden representar ustedes? Todos los informáticos podemos representarlo desde la lógica de proposiciones. ¿Tenemos alguna notación para representar todos los informáticos? Podemos representar todos los informáticos. ¿Alguno tiene alguna manera de representar eso en la lógica que vimos en la sesión pasada?
todos los informáticos. Recuerden que las proposiciones no podemos usarlo como P, porque la proposición solo ocupamos que admita uno, ¿no? Las proposiciones normales solo admiten una persona. Nosotros no podemos llegar a decir que P es todos, pues solo admite uno. Entonces, aquí es donde nos viene a limitar la lógica de proposiciones, porque nos dice, bueno, Juan es informático y yo sí puedo agregarlo como P. O Juan es listo, podría ponerlo como R o como L o como quieran. Pero todos, ya que todos es un conjunto, o sea, es todas esas personas, todos los que son informáticos, están hablando de todos en general. No hay ninguno que esté excepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos representarlo con la lógica de proposiciones normal. Porque la lógica de proposiciones normal representa son partículas, cosas pequeñas. O sea, Ana va al viaje, o Juan juega al fútbol, Pedro juega al tenis, cosillas así. Pues si yo digo todos juegan al tenis, ya es diferente. Porque ahí estoy englobando a un montón de personas. Entonces ahí estamos englobando un montón de proposiciones, así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer los cuantificadores? Vienen a englobar eso, ¿no? Como decir, bueno, yo agarro todo ese conjunto y lo podemos representar de esta forma. Entonces ya no va a representar una partícula en sí, sino que ahora vamos a ver conjuntos, como por así de hacerle la analogía, ¿no? Grupos grandes que van a estar ahí reunidos, ¿no? O grupos muy pequeños que van a estar reunidos, que puede ser de uno. Entonces el existencial viene a ser un poco como un cuantificado, como una lógica de proposición normal, ¿no? Ok, todos los informáticos son listos, Juan es informático, entonces Juan es listo. Entonces, este representa el todo, ¿no? Todos los informáticos son listos. Esto representa esta parte. Todos los informáticos son listos. Entonces siempre vamos con el cuantificador. Aquí el sujeto. Y aquí nuestro predicado, por así decirlo. Claro que sí, Gabriel. Vamos a hacer este chat un poquito más pequeño. Vamos a ver qué pregunta tiene. ¿Qué pasa cuando el cuantificador no está dentro? Vamos a ver las preguntas. Tengo una pregunta. ¿E a la X es igual a ok, el E negado, el existencial negado. ¿El existencial negado afuera o adentro? Ah, sí, es lo mismo. Simplemente que yo puedo ponerlo de las dos formas. Digamos, es lo mismo. Diferente es cuando está cuando está en la otra partícula, ¿no? Como poner ese mismo EX. Vamos a ver, este X, voy a copiarlo. Poner ese X y que aquí esté un menos P, por ejemplo. Algo así. Ahí sí, ahí ya no sería lo mismo que ponerlo así. Con P nada más. Ahí sí es diferente. Ahí sí son diferentes. Porque uno el P está negado, el otro no. Pero este esté fuera o dentro del paréntesis es lo mismo. Simplemente es una forma de expresarlo. Es como poner... es como poner estos dos, ¿no? Es como poner así. Menos uno afuera y menos uno adentro. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. La forma después es a la hora de que la otra partícula que está involucrada es ahí sí molesta, ¿no? ¿Qué pasa cuando... bueno, ya está... bueno, María me pregunta, ¿qué pasa cuando el cuantificador no está dentro del paréntesis? Por ejemplo, es lo mismo que estoy explicando ahorita, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahí ya, y los que... ya con el poner eso... Si la misma duda, gracias. Si nos pongo, por ejemplo... vamos a ver, Cristian me pone... ahí sería como, y no son informáticos listos.
como así, o no son, es como ponerlo así. Pero ahorita vemos esas partes. ¿Qué pasa con el negado afuera? Pues el negado adentro. De hecho, en el folletillo que está de ejercicios viene muy específico esta parte también. Cómo se leen cuando tenemos un negado afuera y un negado en el cuantificador y un negado en la partícula, digamos, la que estamos cuantificando. Entonces ahí vienen, pero ahorita lo repasamos para verlo, para que no nos quede esa duda de los negados adentro y afuera. Ok, vamos a ver, ejemplos. Todos los hombres son mortales. ¿Cómo representan ustedes esa parte? Todos los hombres son mortales. ¿Cómo representaría yo eso con cuantificador? ¿Qué cuantificador va ahí, primero que todo? ¿El universal o el existencial? Vamos con el universal, ¿verdad? El universal representa a todos. Si yo pongo ninguno, ¿cómo se representa ninguno? Con un universal, ¿verdad? Solo que ninguno es un universal, pero está en su forma negada. Ok, todos los hombres son mortales. Ajá, muy bien. Todos, ahí muy bien, ahí Cristian. Todos los hombres, esto representa que todas las X que representan aquí, hombres, son mortales. Entonces, todos los hombres son mortales. Vea que siempre el universal está representado por la condicional. Siempre va a estar representado por la condicional. Ok. Todo hombre es mamífero. Esta va por la misma línea, ¿no? De hecho, casi todos los ejercicios van como por la misma línea. Lo único que hay que diferir es qué pasa cuando está negado dentro o negado afuera, o la partícula, ahí es donde uno tiene que poner más atención. Pero todo hombre es mamífero. ¿Cómo representamos esa? Todo hombre es mamífero. Todo hombre todo hombre es mamífero. O sea, lo representamos de la misma manera, ¿no? Veníamos con el sujeto y como la parte del predicado, ¿no? Entonces, todo hombre es mamífero. Muy bien. Estos son los ejemplos que por lo general, los más básicos que se ponen, ¿no? Hay personas a las que les gusta la carne cruda. Hay personas a las que les gusta la carne cruda. ¿Cómo representan ustedes eso en notación simbólica? Hay personas a las que les gusta la carne cruda. ¿Cómo representamos eso en la forma de... Ajá, muy bien. Muy bien ahí. Pero aquí recordemos que este es un existencial. Todo el existencial ya no va a hacer uso del condicional. Va a ser siempre uso de la conjunción. Todos los existenciales hacen uso de la conjunción y todos los universales hacen uso del existencial, del condicional. Entonces siempre va a estar uno por condicional y el otro por disyunción, conjunción. Y condición, así van a estar, o condición y dependiendo de, para no estar diciéndole tanto conjunción, es más largo. Entonces para que lo tomen siempre en cuenta. Ok, todos los universales, todos los universales siempre van a estar con un condicional. Siempre se van a relacionar las partículas con una condición. Siempre. En cambio, todos los existenciales se van a relacionar con una conjunción. Condicional se relaciona con el universal y conjunción se relaciona con el existencial. Entonces, casi siempre en todos los problemas, este tal vez es el único que puede variar, que puede haber una O. Aquí una O, en lugar de una I, el problema te da una O, pero es muy pocas veces que pasa. Pero casi siempre viene relacionado al existencial con
con la i, ¿no? Y el universal siempre con el condicional. Porque en esa parte se falla mucho a veces en el marque con X. He visto que varios cuatris pasados que marcan, digámosle, marcan el universal con esto, con la conjunción, entonces ya está malo. Entonces, a veces en el marque con X vienen tres con esta, con la conjunción, y una solo con el condicional. Entonces, el problema a veces no hay que ni hacerlo, porque ya está hecho, digamos, ya te están dando la respuesta directamente, ¿no? Con el condicional de una vez. Todo lo importante es que mantengan esa relación siempre, ¿no? Porque el universal está relacionado con el condicional por el hecho de que abarca todo, ¿no? O sea, tiene que ser un todo. Es como cuando uno dice todos los enteros, todos los números enteros que pertenecen a n son positivos. ¿Es eso verdad o eso es mentira? Si les preguntan, todos los números enteros que pertenecen a n son positivos, o a z más son positivos, por ejemplo, todos los números enteros que pertenecen a z más son positivos. ¿Quién me puede decir si esa afirmación es verdadera o no? ¿Es falsa o verdadera? Entonces, todos los números que pertenecen a n o no naturales, o z más, que representa a 0 más naturales, todos son positivos. No hay ningún número natural que sea negativo dentro del conjunto de n, ¿verdad? En cambio, si ustedes le preguntan, si los preguntan dentro del conjunto de z, ya el conjunto de z es mentira, porque el conjunto de z están todos los enteros, tanto positivos como negativos. Entonces son preguntillas que les pueden hacer en el examen. Bueno, cuando había examen, no, ahora en la tarea, es que no le digo la tarea qué tipo de preguntas les hacen, pero son cosas que les pueden preguntar tanto en esa tarea como en la otra, o no sé si el proyecto final es toda la información que han visto, realmente no sé, pero siempre hay que estar estudiando y repasar ese tipo de cosillas, ¿no? Esto prácticamente con que ustedes hagan varios ejercicios, ya se van dando no, el O inclusivo no, realmente casi nunca lo usan. No lo suelen usar casi en nada. Realmente casi nunca, bueno, nunca lo he visto en un ejercicio aquí. Es muy pocas veces. Realmente lo que se usan es el condicional y el... Ok. Hay algunos perros cafés. Vamos a ver, si el enunciado trae una I y la expresión no puede ir con O. Ok. Aquí no, por lo general no se los van a dar con una I o cosas así. Por lo general cuando viene con O ya viene especificado. Hay personas a las que no les gusta, hay personas a las que esto, por ejemplo, no les gusta la carne cruda o no les gusta con sal, por ejemplo. Ahí sí se los especifican, ¿no? Entonces ya saben que va con O. Ahí está muy especificado. Aquí no les especifican nada, ¿no? Aquí nada más dicen, hay personas que les gusta la carne cruda. En estos ejemplos siempre está representado por medio de una conjunción. Por medio de una conjunción. Entonces siempre va a estar por medio de una conjunción. Y todo el existencial siempre se va a relacionar por medio de una conjunción. Ya si les ponen o a esto, ya ahí obviamente hay que hacer uso del o, ¿no? Ya cuando es una expresión más compuesta. Por lo general no suelen venir compuestas, vienen simples, ¿no? De este estilo. Casi no vienen muy compuestas, pero sí existen casos que les pueden poner por eso, o no les gusta la sal marina, cosas así. Pues ahí se le agregan o no les gusta la sal marina. Pero ahí sí se los están especificando con un O. Generalmente no se los van a especificar con I, simplemente les ponen eso. Es como este de abajo, hay algunos perros cafés. ¿Cómo representan ustedes eso? Hay algunos perros cafés. O sea, estamos hablando también de un existencial porque hay algunos, no todos. Entonces va a haber un existencial. Va a haber un existencial que algunos perros y son cafés, ¿no? Entonces existen algunos perros y son cafés. O algunos perros son cafés. Pero no está implicando que sean todos, ¿no? Ya si yo pongo todos los perros son cafés,
Entonces ya tendría que poner aquí el universal y esto tendría que cambiarlo por una condicional. Entonces las reglas básicas o las reglas fáciles serían nada más existencial con una conjunción. Por lo general siempre está representado así, en el 99% de los casos. Y vamos a ver, disculpe, ¿qué pasa? Ok, ahorita vemos ese y cómo se leen. Ahorita nos pasamos un momento el folleto y vemos los ejemplos de cómo se lee cuando está ese negado adelante. Porque eso me causa más confusión. ¿Qué pasa cuando el negado está adelante y cuando el negado está en la proposición? Ok, y si trae dos ejemplos, cafés y grandes y peludos. Y ahí depende si el peludos, digamos, participa dentro del cuantificador o no. Entonces, si trae otro, aquí nada más es agregarle otro. Entonces le agregas. Son perros grandes, cafés, es cafés grandes y peludos. Digamos, usted puede agregarle aquí otro cosito aquí y crea grandes y peludos juntos, digamos, entre un mismo paréntesis o aparte. Todos van a estar unidos por una de estas, por una conjunción. Pero ya ahí sí depende de que si el grandes y peludos realmente va a hacer uso está participando en el cuantificador a la hora de aplicarlo, ¿no? Porque aquí yo puedo poner, hay algunos perros cafés, coma, grandes y peludos. Entonces yo puedo, si es grandes y peludos, puedo poner que grandes es P y peludos Q, son partículas, ¿no? Entonces, y la otra sería algunos perros cafés, grandes y peludos, que me estoy implicando que está participando, digamos, me están diciendo que está participando dentro de todo el cuantificador, ¿no? En este caso, ¿qué me lo pones? Puedes agregarle nada más, le pones café, grandes y peludos, le pones aquí la I y listo. Sí, de esa forma, de hecho, puedes dejarlo aquí como lo pone Cristian. Pero recordemos que si fuera con todos, ¿verdad? Ah, bueno, bien, Cristian, si fuera con todos, ajá. Si fuera con todos sería de esa forma, muy bien. Pues grandes y peludos vienen a representar, cafés grandes y peludos vienen a representar como el sujeto, ¿no? Del sujeto, el predicado, perdón, de toda esa oración. En ese caso que puso Cristian es como si fuera, pero con todos. Ok, vamos a ver aquí. Ok, valores de verdad los cuantificadores. No, ahí era QX porque no es grandes y peludos nada más. La otra sería grandes y no peludos, digámosle, por ejemplo. No iría el no Q, digámosle, iría el Q. Es como si fuera, la otra es como ahí estaría diciendo son grandes y no peludos, por ejemplo. Ahí fue que seguro se le fue a Christian. Ok, valores de verdad de los cuantificadores. Los cuantificadores sí son un poco más estrictos a la hora de ver los valores de verdad. El cuantificador universal, para que sea verdadero, todos los valores tienen que ser verdaderos. Aquí no existen excepciones. O es todo o es nada. El universal es muy radical, ¿no? El universal es todo o es nada. Es falso cuando al menos uno no cumple los requisitos, ¿no? Cuando al menos uno no cumple los requisitos. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, dentro de la lógica común, digamos, usándola, todos los perros son cafés, ¿es eso verdad o mentira? Realmente ese cuantificador universal se estaría aplicando bien o mal. Todos los perros son cafés. Está mal aplicado, ¿verdad? Porque no todos los perros son cafés. Entonces vamos a encontrar al menos una excepción en ese cuantificador. Vamos a encontrar una excepción y por lo tanto, solo con uno que no sea café, ya el cuantificador ya no nos sirve, digamos. Entonces va a ser falso, eso es mentira.
Pero cuando yo digo que todos los números naturales son positivos, entonces ahí que estamos afirmando, todos los números naturales son positivos. Podemos afirmar eso. O todos los números naturales positivos pertenecen a n. Entonces, n es el conjunto de todos los números enteros que nos enseñan desde la escuela, ¿no? De 1 hasta infinito. Entonces, ahí sí, ahí no vamos a encontrar ningún número que no cumpla la regla, porque para eso ya está definido ese conjunto, ¿no? Ese conjunto de números naturales. Pero si yo les digo, todos los números de z son positivos, ¿me podrían dar usted un ejemplo que contraiga eso? Todos los números de z son positivos. Un ejemplo que tire esa premisa y me diga que es falsa. Todos los números de z son positivos. Todos sabemos que es z. Ajá, muy bien, Fabiola. Está mal por los números negativos. Ok, entonces nada más que ustedes me den un ejemplo. Ustedes me digan menos 5 y listo. Ya ahí estamos demostrando que solo con uno ya toda la expresión se va. Ok, muy bien. Ahora sí, el existencial es más permisivo, ¿no? El existencial es un poquito más permisivo. El existencial, simplemente con que uno se cumpla, ya es válido. El existencial me dice, bueno, como decir, existen algunos perros que son cafés. Entonces, ¿es eso verdadero o falso? O sea, nosotros conocemos los perros. ¿Existen algunos perros que sean cafés? ¿O todas las computadoras tienen memoria RAM? ¿Existe alguna computadora que tenga memoria RAM? Entonces, es verdadero, ¿no? Va a existir al menos. Yo solo ocupo que el existencial solo ocupa que sea uno. Y listo, con ese uno se conforma. Pero, para que el existencial sea falso, necesita que todos los valores sean falsos. Y es como que yo les diga, entonces, ¿existe algún valor en z menos que sea positivo? ¿Existe algún valor del conjunto z menos que sea positivo? ¿Es eso verdadero o falso? Es falso, ¿verdad? No existe ningún valor en z menos que sea positivo, porque todos los z menos son números negativos, de menos 1 hasta infinito. Entonces ahí es donde el existencial no es falso, ¿no? El existencial es como más fácil de encontrarlo porque por lo general siempre hay un ejemplo que no se cumple, ¿no? Siempre hay un ejemplo que se cumpla o no se cumple. Entonces el existencial va a ser mucho más sencillo de aplicarlo, de encontrarlo, ¿no? Que más que el universal. Pues yo puedo decir, bueno, existe al menos en Costa Rica una persona que sea blanca. Entonces, evidentemente, eso existe. Pues yo no puedo decir que todas las personas de Costa Rica son blancos. Entonces ya ahí sí es muy complicado, eso no va a existir. Porque hay mucha variedad, ¿no? Entonces, estos son los valores de verdad que tienen los cuantificadores. Y por lo general les hacen ese tipo de preguntas, ¿no? A veces les preguntan, más que todo la forma matemática se los pregunta, ¿no? Saber un poco qué es los conjuntos, ¿no? N, que es el conjunto de números naturales, de 1 más infinito, que es todos los que conocemos. Z, que va de todos los negativos a todos los positivos, enteros. Y después está Q. ¿Qué abarcaba Q? ¿Q quiénes eran? ¿Q quiénes abarcaban? A todos los racionales, ¿no? A todas las fracciones que podemos representar. Entonces Q abarcaba todo eso, muy bien. Y son preguntillas que les pueden hacer preguntas en esta tarea, en la otra, o en la última, o no sé, en algún momento que se las hagan, ¿no? Entonces siempre es importante conocer ese tipo de cosillas. Entonces estos son los valores de verdad que van a tener los cuantificadores, ¿no? Entonces en resumen, para el universal tienen que cumplirse todos, o para que sea verdadero, y para que sea falso solo ocupa uno que no lo cumpla. Y el existencial solo ocupa uno que lo cumpla para que sea verdad, solo con uno es suficiente. Pero el falso, para que sea falsa, ocupa que ninguno se cumpla. O sea, que ninguno, o sea, todos tienen que ser negativos.
tienen que no tienen que cumplirse. Muy bien. Entonces la verdad, los valores de verdad de los cuantificadores. Ok, ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. Estos son el tipo de ejemplos que a veces les solían poner, ¿no? Entonces, esto se cumple. Bueno, primero pueden leer eso. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en esa expresión? Para todo x, ¿qué significa esto, no? Para todo x, donde x, para toda x se cumple que x es menor que x más 1. ¿Es eso verdadero o es eso falso? Se cumple que x siempre va a ser menor que x más 1. Se cumple eso que x es verdadero, ¿verdad? Esa se cumple. Se cumple dentro de un rango también, ¿no? Vamos a hablar que todos estamos en los números positivos, ¿no? Solo ejemplos de números positivos vamos a usar. Entonces, x siempre va a ser menor que x más 1. Y eso es verdad, ¿no? Para todo se va a cumplir. Si yo tengo que x es 1, entonces 1 más 1 va a ser 2. Entonces 1 es menor que 2. Me está cumpliendo. Si yo tengo que x es 100, entonces va a tener que 100 es menor que 101. Y eso siempre se va a cumplir porque evidentemente x más 1 siempre va a ser más grande que x. Estamos sumando un 1 más a ese número. Entonces para todo x siempre se va a cumplir eso. Y es verdadero. Ok. Para este otro. ¿Cómo se lee ese? ¿Cómo leemos ese? ¿Cómo leemos este? Existe al menos algún x que x sea igual a x más 1 en los números enteros. Entonces, ¿es eso verdadero o es eso falso? ¿Existe al menos algún x que x sea igual a x más 1? Es falso, ¿verdad? Esto no existe ningún número que vaya a ser igual a x más 1, o sea, que vaya a ser a él mismo más 1. O sea, ningún número existe en eso. Entonces, porque siempre va a estar ese número sumado a 1 más. Entonces, la proposición es existe al menos un número entero que es igual al siguiente. Es una proposición falsa para cualquier número entero x, por lo tanto la proposición cuantificada es falsa, porque no y nunca va a existir, nunca van a ser iguales, o sea, siempre va a tener, si uno es 10, el otro va a ser 11, si uno es 15, el otro va a ser 16, entonces nunca van a ser iguales, pero en esta expresión sí es válido. Entonces solo con cambiar un símbolo, vea lo que se altera tanto el universal como el existencial. Ok. Negación de cuantificadores. La negación de una proposición con cuantificadores es lógicamente equivalente a la proposición que se obtiene sustituyendo cada universal por existencial y cada existencial por universal y reemplazando el predicado por su negación. Realmente la negación de los cuantificadores es fácil porque simplemente es como aplicar su inverso, ¿no? Todos los informáticos son programadores. Entonces tenemos aquí que todos los informáticos son programadores. Vamos a aplicarle la negación. Simplemente tenemos todo y vamos a negar todo el conjunto, ¿no? Todo esto. Entonces aplicamos. Entonces cuando ya nosotros negamos el menos va a entrar a todo, ¿no? Va a entrar a este, va a entrar el cuantificador y va a entrar al paréntesis donde están las proposiciones. Entonces el primero niego el cuantificador, ¿no? Entonces si mi cuantificador es universal, se va a pasar a la forma existencial. Y tengo que negar esta parte de adentro, ¿no? Que es la parte de las proposiciones. ¿El existencial a dónde? Ah, porque aquí todavía no lo he negado. Vea que estamos negándolo por partes.
Mariana, primero estamos negando este. Y aquí quedó quedó el negado, todavía no lo estamos aplicando. Entonces ya cuando lo aplicamos aquí abajo, ya aquí sí cambia. O sea, cambia, cambia el símbolo y cambia evidentemente la parte del predicado, porque no podemos negar el sujeto. Entonces no podemos negar el sujeto, pues no tiene sentido un sujeto negado. Se niega el predicado, ¿no? Entonces aquí ya cambia. Aquí primero lo aplicamos ya aquí cambió el cuantificador, cambió existencial, pero no hemos todavía cambiado la parte de donde están las proposiciones interactuando, ¿no? Ya cuando cambiamos la parte de adentro, este queda igual, este obviamente va a cambiar y este va a quedar con la parte negada. Vamos a ver, conecto el audio. Listo. Alguien tiene el audio activado. Vamos a ver quién tiene el audio activado. El que tenga el audio activado, porfa, que me ayude a desactivarlo. Ya, es que extraño, todos me salen. Aquí, ese es el. Listo. Listo, eso se puede leer. Vamos a ver, Cristian me pone. Eso se puede leer. E a la X. Sí, es lo mismo, de hecho. Solo que, digamos, aquí el cuantificador lo tienes con LX. Es como que yo le pongo aquí el paréntesis a todo y pongo el cuantificador, el negado afuera. Es que hay dos formas de expresarlo, ¿no? Lo podemos expresar de esta forma. Digámosle, vamos a copiarlo aquí. Lo podemos expresar de las dos formas. Yo siempre expreso la forma de paréntesis. Igual en el libro lo puedes encontrar de diferente forma también. Esto lo puedes poner así. Vamos a poner en el chat. Lo puedes poner así. O lo puedes poner de esta otra forma. Vamos a ver. O lo puedes poner de esta. Aquí ya lo pongo. Y el X. A mí siempre me gusta ponerlo de esta forma. No sé. La veo más elegante. Esa forma. La última. Siempre la he visto así como más elegante. Me gusta más. Es lo mismo, ¿no? Es como el ejemplo que les puse. Es como poner 1 menos 1 de esta forma. Puedo poner menos 1 de esta forma o menos 1 entre paréntesis. Es lo mismo, ¿no? Los dos se leen de la misma manera. Simplemente la notación que se usa. A mí me gusta siempre usar la notación con este afuera, digamos, con el X entre paréntesis y el E libre. Ah, y ya sí, ahí sí cambia. Ahí sí diferente. Ya ahí sí diferente. Pero ya ahí digamos, ahí uno está poniendo como existen algunos X que no son, digámosle, altos y, y corpulentos, por ejemplo. Existen algunos X que no son altos y corpulentos, porque ahí, en resumen, ya ahí no están negando ningún cuantificador, entonces se leería como de esa forma. O sea, existen algunos, no sé, tal vez humanos, por ejemplo, esa X representa humanos, el dominio del discurso sean los humanos, por ejemplo. Entonces existen algunos humanos que no son altos y corpulentos. Todo eso es lo que viene a representar ese negado allá afuera. En cambio, si el negado estuviera en la C, serían, existen algunos humanos que son altos pero no son corpulentos. Y no son corpulentos, como quieran agregarle ahí, ¿no? Entonces así se lee cuando está el menos aquí afuera de ese AX que me puso Cristian y el C o el negado está en la C. Esas son las dos diferencias. Era como cuando teníamos el negado en proposiciones afuera y cuando el negado ya estaba adentro. Se leía diferente, ¿no? Fabiola me pregunta. Todo ahí sí es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esta, no? Algunos informáticos no son programadores. Este de aquí dices.
No entiendo la de Cristian que me dice que si va adentro o no. ¿A qué pregunta se está refiriendo? Ok, algunos... no, no, ya si la tienes así, es que se lee de esa forma. Ya para meter ese negado es toda una conversión. En cambio aquí sí, porque aquí la regla es que se niega de esa forma. Ya ahí, digámosle, ya es la expresión como está. Ya ahí la expresión como está. Ya aquí sí, porque aquí es la regla. Aquí estamos pasando de un cuantificador universal a uno existencial. Entonces ya aquí por regla sí se tiene que negar el de adentro. No, no, no. No dejarlo aquí así, ¿no? Creo que la doy, compañero. Vamos a ver si no es necesario ya lo dentro. No, yo creo que lo que me está explique, lo que me preguntó es que si este era necesario de expresarlo. O sea, dejarlo así o expresarlo de esta forma. Aquí la forma para no complicarnos. Ajá, la forma para no complicarnos es hacerlo así de una vez, ¿no? No nos compliquemos tanto porque en lógica los condicionales, los negados son aburridos, o sea, son complicados, son molestos. Es como en matemática normal los negados, ¿no? Igual, siempre son molestos. Con un negado se va la operación, ¿no? Igual en las tablas, con un negado que pongamos mal, se va la operación, entonces siempre son molestos. Entonces la regla realmente de convertirlos, de negar todo el cuantificador cuando les digan, simplemente es aplicar todo, aplicar puro negado, ¿no? Le negamos toda la expresión. Y cuando negamos toda la expresión, entonces la convertimos de esta forma, ¿no? Entonces tenemos de todos los informáticos son programadores, su forma negada sería algunos informáticos no son programadores. Pues y tiene sentido, ¿no? Sí, mejor negar todo el cuantificador para no enredarnos, ¿no? Porque tal vez, de hecho pocas veces te va a salir pocas veces te va a salir, digámosle, en forma, por lo general siempre les ponen a convertir esto a la forma, a esta forma o de esta forma a expresión matemática, ¿no? Entonces, por lo general siempre lo vas a encontrar de esta forma. Algunos informáticos no son programadores o esta forma final, ya si les ponen esta. Si les dicen, todos los informáticos son programadores, niéguelo. Todo la que van a encontrar es esta, lo más evidente y la que van a encontrar es esta. Entonces mejor negar. Y si dice al menos uno usamos. No te entendería la pregunta, Adrián. Y si dice al menos uno usamos. Al menos un... pero es que no entiendo la pregunta que me estás haciendo. Bueno, sí, puedes poner, incluso ustedes igual pueden poner. Al menos algún informático no es programador, no son programador. O sea, lo que pasa es que existenciales pueden usar varias palabritas, ¿no? Existe alguno o existe algún informático que no es programador. Y ahí lo estoy negando, ¿no? Entonces, mientras que exista esa parte, ¿no? El existencial es como de uno a varios. Algunos cuando digo, bueno, hay como varios que pueden ser, o no existe alguno, o cosas así. O existe alguno igual, yo estoy diciendo, bueno, existe algunos como, o puede existir uno, o hay varios. O algunos igual, o uno, o hay, o yo puedo poner algún informático, no son programadores, cosas así. Pero en general siempre algunos o existe alguno existe alguno que no es informático, no es programador, cosillas así nada más. Simplemente lo que pasa es que lo entienda, ¿no? Que esto significa que al menos uno no es programador. Ok, entonces la forma de negar a los cuantificadores es realmente sencilla, simplemente es seguir los pasos de tenerlo de tener la forma eh, la forma existencial o universal existencial. Es igual, si negamos ¿no? Si lo convertimos al revés, este se me convertiría en esta parte. Aquí meto el menos, este me va a quedar igual, pero todo esto se me transforma. Aquí se me va a transformar el símbolo a este, y el símbolo de este va a quedar menos menos, me va a quedar más. Con la coma leer un texto, y así queda la forma ya
y ahí negada. ¿En qué tienes dudas con el...? Es que habría que leer el texto porque puede ser que te pongan que te pongan un condicional, de hecho, puede ser. Ajá, cuando empieza por un punto y empieza así como en seco, que no tiene nada, entonces como ahí sí va el i por convención, ¿no? Pero ya el condicional, creo que lo vimos la vez pasada en uno de los ejemplos, ¿sí? En la clase pasada había una coma, pero no empezaba con nada tampoco, pero ahí había implícito un condicional, de hecho. Es como decir, para ver si me acuerdo. Si Pedro... Sí, es como que le pongan, si, como el pasado, sí, si Pedro juega al fútbol, yo puedo poner coma, juega al tenis. Entonces, si Pedro juega al fútbol, entonces juega también al tenis. Uf, sí, es difícil porque bicondicional pocas veces aparece realmente. Pero puede ser tanto, ya para hacer bicondicional hay que analizar qué tanto. Porque el bicondicional es más difícil de usarlo porque las dos partes tienen que pasar al mismo tiempo. Eso es más difícil, lo más probable es que después de la coma venga un condicional que esté implícito, ¿no? De hecho, el del fútbol, si repasas de ese problema del fútbol que vimos perdón, la sesión pasada, ahí viene un condicional implícito que viene con una coma, ¿no? Viene la coma y viene otro texto, entonces ahí se interpreta que hay un condicional. La única forma que se interpreta que no hay un condicional y que es un i es cuando tenemos el punto, ¿no? Punto y empieza otra cosa, por ejemplo. Entonces ahí sí ponemos o punto y coma y empieza otra cosa ahí. Entonces ahí sí lo interpretamos por lo general con un i. Ok, estamos con esta negación. Ahí sería como no existe, es como ahí sería como no existen ese negado ahí, no existen gatos que sean blancos, que no sean blancos y negros, porque tiene negado en todo lado. De hecho, no existen gatos que no sean blancos y negros, que no sean, blancos y negros, o blancos y bonitos, o como sean. Pero ahí sí, porque ahí tiene negado y negado, tiene un montón de negados, de hecho. Entonces, cuando el negado está como afuera, es como les decía en proposiciones, es como decir, o no existe, o no todos, cuando está el negado y el universal, por ejemplo, es como decir, no todos los que son informáticos son buenos programadores, por ejemplo. Todos los gatos son blancos y negros, sí. Es como, de hecho, si lo representas en el cuantificador, de hecho, si lo agregas si lo pasas a la forma, a la forma alterna, digamos, a la negación, te vas a dar cuenta que te va a dar esa. Todos los gatos son blancos y negros. Te das cuenta que esa es la forma negada, de hecho. Ok. Esa es un poco más matemática, esta que vemos. Para todo x que pertenece a R, x es un número impar. Simplemente igual, nada más es negarla. Ahí la negamos. Le aplicamos la negación a todo. Y aquí negamos el cuantificador. Esto queda igual. Vamos a negar esto es mucho más fácil porque es verbal prácticamente. Y pasa al paréntesis. Y el paréntesis obviamente si x es impar, ¿qué va a ser el otro? X es par. Y listo, ahí lo tenemos. Simplemente es solo aplicar la reglita, la negación. Ok, vamos a pasarnos un toquecito al folleto. Vamos a pasarnos un toquecito al folleto para que veamos un poco lo de los negados. Vamos a abrirlo para ver un poco lo de los negados. Para que vean cómo se interpreta o cuál es la mejor interpretación que se busca cuando
Vamos a ver, compartir contenido. Ahorita no están viendo nada, ¿verdad? Vamos a ver dónde está. Aquí está. Ahorita. Ok, ya. Ok, estamos con el folletito que les había comentado que está de ejercicios que estaba haciendo. Estos son los más típicos de ahí para que sepan más que todo. Estaban los de las tablas que también que hay bastantes con varios. De hecho aquí es el que te decía, ¿no? Cuando Michael no juega el baloncesto, juega el tenis. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí después de esta coma? Hay algo implícito y es un condicional, ¿no? Michael no juega el baloncesto, entonces juega el tenis. Y algunos me decían, ¿por qué no podemos poner un o un I? Y es que ellos no están dentro del... Solo participa el I, solo está dentro cuando es un punto y coma por lo general, que parece esta frase así como aquí, juega el fútbol, no juega el fútbol, que parece así como a lo seco, entonces hay un I. Cuando está de esta forma, por lo general, dos oraciones están relacionándose, entonces están relacionándose ahí por medio de un condicional. Ok, vamos a ver la parte de esta, cómo vamos representando, ¿no? Cómo vamos representando varias cosas. Entonces aquí sí he metido varios ejercicios, ¿no? Algunas películas son románticas, entonces algunas películas son románticas. ¿Qué es el dominio o por lo general les piden el discurso del dominio? Creo que es lo que le piden. ¿A dónde es que ellos se mueven, no? Entonces, si yo digo, algunas películas no son románticas, ¿en dónde me estoy moviendo? ¿En qué mundo me estoy moviendo? ¿Me estoy moviendo en qué? ¿En qué dominio? ¿En qué discurso? Me estoy moviendo en el discurso de las películas. O sea, estamos hablando de películas, entonces todo el mundo es de las películas. Cuando digo, todos los perros son grises, por ejemplo, ¿en qué mundo me estoy moviendo? O todos los mortales, todos los humanos son mortales. ¿En qué mundo me estoy moviendo? Entonces me estoy moviendo en el mundo del dominio de las personas, ¿no? El dominio de los humanos. Igual aquí me estoy moviendo en el dominio de las películas, es el que estamos hablando. Aquí me estoy moviendo en los números enteros, porque estamos hablando de números enteros. Y aquí hay una forma que esta. Por lo general, cuando nos dan ninguna, no se suele representar de forma directa. Ninguna. Vamos a ver. Es que esa tendría que ver si es de examen o no. Esa pregunta que me estás haciendo, Gabriel. Tendría que verificar a primero que no sea el del quiz o algo así. O la veo que es que la veo como parecida a las que siempre preguntan. Entonces tendría que ver que no sea del quiz, del examen, bueno, ese que les hacen, el examencito. Pues sí se me parece que es parecida a las que ponen en los cuatres. Y esta, por lo general, como les explicaba, no suele representarse de una forma directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre se pone en su forma equivalente. Si yo tengo ninguna película romántica, yo lo puedo representar como todas las películas no son románticas. Pues este es el caso que por lo general siempre lo van a ver que no se representa de forma directa. Siempre lo representan con forma de algo. Vamos a ver algún lado para buscar o entender este tema. Les voy a dejar unos links, tal vez. Les voy a ayudar a pasar unos links para que vean ahí alguna info y de ahí lo saquen, para que tengan la referencia donde lo sacan, ¿no? Entonces, para que nada más escríbanme por el correo para recordarme, eso sí, porque si no, sí se me olvida. Para que tengan la referencia, porque este tema es más que todo ver ejercicios. Entonces, ninguna película es romántica. Siempre se suele representar entonces la forma equivalente. Todas las películas no son románticas.
esa es como la que ustedes van a encontrar, que tal vez cuando van a marcarla o van a buscarla no la encuentran. Y es porque por lo general siempre se representa en su forma equivalente. Ok, exprese la siguiente de forma... Este es fácil. Este también es... Si todos los libros pesados todos son voluminosos, este es fácil de representar también. Algunos libros son voluminosos y pesados, este también es fácil de representar, ¿no? Ahí está en el Moodle, creo. Pero el interno y el otro es Michael Alonso GF @gmail. Ahí lo puedes agregar también. Ahí me recuerdan nada más. Michael Alonso GF. Michael. No todos no todos son alumnos. Entonces, no todos. ¿Ves? Si ven, el no todos, este es como se lee esta. Esta se lee no todos, que es equivalente a existe al menos una persona del instituto que no es alumno. Y esta la otra, ninguno es alumno. Se representa de esta forma, que es equivalente a todas las personas del instituto no son alumnos. O sea, ninguno es alumno, entonces obviamente se representa de esa forma. O sea, no todas las personas del instituto son alumnos. Pero si yo niego esta, que es lo mismo, si yo la niego, me da esto, ¿no? La negación de este es el cuantificador, ¿no? Negado. Y la negación de este es el A positivo. Entonces eso es para que no se enreden. ¿Qué pasa cuando existe un negado aquí? Entonces ese negado me niega es al cuantificador. Lo que me está negando es el cuantificador. Ven que aquí el cuantificador está aquí, todos, que es este. Pero si notan, hay un menos adelante. Entonces ese menos me está negando al cuantificador. Él lo que niega es el cuantificador. Y ninguno se representa de esta forma. O es lo mismo como decir, todas las personas del instituto no son alumnos. Entonces aquí también podemos representarlo con una E. Pero la forma que más suelen usarse es cuando le hacen el equivalente de ninguno. El equivalente es este. Todas las personas del instituto no son alumnos. Esa es la única que tienen que tener más cuidado a la hora de negarlo, ¿no? Que es cuando él está aquí adelante. Se los voy a escribir aquí en el chat para que ahí me recuerdan y yo les mando los links, porque sí tenía varias cosillas interesantes ahí para... Vamos a ponerlo aquí para que puedan hacer bien. Ahí se los compartí. Ok. Si ven aquí cómo se leen las siguientes expresiones. Entonces aquí en ese folletillo tienen varias para que se guíen bastante en lo que es cuantificadores, ¿no? Entonces, no es cierto, lo vemos de esta forma, que ¿ven? Estoy negando el cuantificador para todo x, p de x verdadero. Okay, por ejemplo. Tendría que buscar uno, Gabriel, a ver qué... Buscar algún ejemplo en la red o algo así, porque con bicondicional sí he visto muy pocos, pero recuérdame y ahí te paso una página. Bueno, pueden escribirme y les paso una página que hay un montón de tablas también. Creo que ven como 20 tablas de esos y varios ejemplos. Entonces escríbeme y yo te lo paso mañana. Puede ser que te lo pase. Y ves si te sirve o no. Pero sí hay un montón de ejemplos, hay como 20. Y por eso he agarrado bastantes de aquí también. Pero ahí pueden verlo y a ver si les funciona. Para ver el del bicondicional. Y todo aquí están, esto es lo que ustedes ocupan. Prácticamente de cómo es que se leen cuando lo tengo negado aquí y negado aquí. Negado aquí y negado aquí. Entonces ya con eso se basan para hacer las que les piden ahí en el examen o en la tarea, ¿no? Entonces para que lo tengan, digo. Voy a decir, no todos es como, no es cierto, no todos cumplen esto, ¿no? No todos cumplen esto. Entonces como estamos diciendo como que nos está llegando un existencial, ¿no? No todos o no todos ellos cumplen esto. O sea, hay alguno que no lo está cumpliendo. Entonces, si alguno no lo está cumpliendo, entonces ya no, ya ese existencial, digamos, de esa forma no me está sirviendo, ¿no? No sé, Cristian, eso sí usted...
Puede estar negado el cuantificador y el predicado también, los dos pueden estar negados, de hecho, los dos pueden estar negados. No es cierto que para todo X no sea verdadero, por ejemplo, se lee como en esta parte, que pues, si aquí estuviera el P negado, diría, no es cierto que para todo X, P de X no es verdadero, o P de X no sea verdadero. Ahí sí pueden estar negados los dos. O sea, aquí puede estar, pero esta es la forma estándar que por lo general se empieza a trabajar, ¿no? Por eso es importante que entiendan ahí un poco. Y este es para que no, este es el que les digo que por lo general se las tiran en la forma equivalente. Entonces, por si van a buscar en las respuestas y marque con X o algo así, y se dan cuenta que no la encuentran, ustedes dicen que raro, no existe esta. Y es porque esta por lo general, cuando viene ninguna o ninguno, lo suelen pasar a la forma a su forma equivalente, o sea, la forma de- del cuantificador positivo, digamos. Ok, bueno, estamos ahí con este tema, esta parte. Igual ahí les voy a conseguir tal vez algunos temitas más o algunos ejercicios, por ahí unos links buenos para que puedan repasar un poquito más y hacer mejor la tarea, ¿no? Con las dudas que tienen. Para que sí tengo pendiente la número 6, ¿no? Que me dijeron que buscara tal vez uno equivalente para ayudarles. Ok. Sí, bueno, esas que puso Cristian no sé si son de examen o no, pero ahí si quieren la comentan porque tendría que revisar el. Ok, vamos con esta que es la otra parte que es fácil, pero hay que saberse las reglas. Las del silogismo, estas sí son. El silogismo es mucho más fácil que esto. La salvada es que aquí no hay que resolver silogismos usando la lógica esta de cuantificadores en su forma matemática, digámosle, para comprobar que si de verdad existe o no, sino que aquí lo hacemos de la forma verbal y con las reglas aristotélicas. Entonces, bueno, los modos y todo ese tipo de cosas que inventó Aristóteles, ¿no? Entonces, un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. El silogismo contiene exactamente los tres términos, cada uno de los cuales solo aparecen dos de las proposiciones que lo constituyen. Entonces, tenemos la conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene dos de los tres términos del silogismo. El término que aparece como el predicado de la conclusión se llama el término mayor. Ok, el predicado siempre va a ser el término mayor. El término y el término que aparece como sujeto a la conclusión es el término menor. Entonces siempre vamos a tener el término mayor y el término menor en la conclusión. Eso es algo que tienen que acordarse siempre. Nunca puede pasar el término medio. El término medio va a ser el que se repite en las dos premisas que nos van a dar. Siempre nos van a dar dos premisas. Entonces va a estar de esta forma. Entonces tenemos un término sujeto, un término predicado. Cada uno va a estar en su debida premisa, que P1, P2 por lo general, y un término medio que va a estar también en la premisa 1 y 2, pero no suele pasar a la conclusión. Nunca pasa. Las premisas aquí en el silogismo. Gabriel, ¿en el silogismo o no lo estás hablando? Ah, sí, cuando son numéricas. No, cuando son numéricas hay que leer a ver qué es lo que te están dando, digámosle, a ver qué te dicen. A ver qué es lo que están viendo. Pero las numéricas por lo general te las ponen con cuantificadores, ¿no? Cuando te ponen para toda X, que X es esto, esto, esto. O estás hablando de qué cosa. Aquí, bueno, mientras que Gabriel ahí me contesta. Entonces tenemos el término sujeto, el término predicado y el término medio M. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí. Listo. Y un antecedente, bueno, las dos premisas, ¿no? Y el consecuente que va a ser la conclusión. Entonces tenemos sujeto, predicado, término medio, dos premisas y una conclusión. Siempre van a estar ahí. Ok, estructura del silogismo. Entonces el silogismo va a tener la premisa mayor, la premisa menor, que la premisa mayor puede estar de la forma PM o MP, de las dos formas, predicado medio o medio predicado. Igual la premisa menor puede estar del sujeto medio o medio sujeto. Y la conclusión que siempre va a tener la forma SP.
la conclusión siempre va a tener la forma SP, y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta quién es el sujeto y quién es el predicado. Vamos a ver, Gabriel me pone, voy a inventarme una, P y Q o A o B, las puedo unir para trabajarlas, pero no entiendo, Gabriel, ¿a qué te refieres? Unir, pero ¿para qué? O digámosle, P y Q, simplificarlas a qué. Si tienes que poner como el ejemplo, a ver qué es lo que, digámosle, qué es lo que preguntan, o qué es lo que. Ok, mientras que ahí Gabriel me indica ahí más o menos qué es. Que entonces tenemos la premisa mayor, premisa menor y consecuente. Hay un dato aquí interesante. A veces, para nosotros calcular la figura y cosas así, las premisas tienen que estar en orden. Tiene que estar siempre la premisa 1, la premisa 2, la premisa mayor arriba, la premisa menor abajo. Porque a veces nos ponen al revés. A veces le ponen la premisa menor arriba y la premisa mayor abajo. Y cuando van a calcular la figura y el modo y eso, se van a dar cuenta que no les da. Entonces, siempre verifiquen que la premisa 1 sea la que tiene al predicado y la premisa 2 sea el que tiene al sujeto para que les dé la forma correcta de las figuras y los modos. Vamos a ver. Para ver, las puedo unir para atrás para simplificarlas. Bueno, o sea, lo que quieres es simplificar toda esa expresión. Para simplificarlas tienes que usar las reglas de inferencia. Hay varias reglas. Tampoco es que, o sea, podemos hacerlo como queramos. Pero sí puedes, para ver, es que se le fueron los símbolos. Sí hay una regla que hablaba de que son conmutativas, ¿no? O que son asociativas. Entonces con esa te puedes guiar y decir, bueno, esta es asociativa con esta, es conmutativa con esta y cosas así. A ver si te da, porque si el reglas de inferencia sí hay mucho. Es como la vez pasada que me preguntaron que qué pasaba cuando estábamos negando el condicional. Cuando negábamos un condicional, P entonces Q, por ejemplo. P entonces Q, ese negado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese negado niega el de adentro y me cambia el símbolo. Ya no va a ser una condicional, sino que va a ser una disyunción. Creo que, si no me acuerdo, una conjunción, uno de los dos. Pero no era igual que negarlo. No era tener no P, entonces no Q. No. Sino que, según la regla de inferencia, había que negar los de adentro, si no me acuerdo, y creo que cambiarla a una disyunción. Creo que era así, si no me recuerdo. Pero sí hay que leer las reglas porque hay que tener. Porque están las reglas asociativas, la regla conmutativa, qué pasa si hay un condicional, qué no pasa, qué pasa si hay una conjunción. Son un montón de reglas que tienen y eso es una salvada porque para el examen aprenderse muchas de esas y. Sí, lo de noble negación se aplica. Ajá, eso también. Dígame, si tiene dos expresiones que le están diciendo equivalencia lógica, por ejemplo, demuestre que esta es igual a esta. Si me dicen que lo demuestre, entonces puedo hacer una tabla de verdad, si no me están condicionando, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hago una tabla de verdad y los dos lados me tienen que dar igual. Ok, y la otra es la forma matemática, ¿no? La forma matemática es el camino complicado porque hay que pasar de una a otra y hay que aprenderse todas las reglas de inferencia. Entonces yo creo que ahí si no se los dicen y pueden justificar, bueno, para determinar que los dos lados son iguales o los dos lados de la tabla me dan esto, voy a hacer las tablas. Entonces las dos, para que sean equivalencia lógica, las dos tablas tienen que ser iguales, las dos expresiones. Es como cuando tengo una ecuación, ¿no? Los dos lados me tienen que dar igual a x o la y o lo que tenga. Entonces cuando yo evalúo esa x o esa y, tienen que darme los dos lados igual. Aquí es lo mismo. O sea, es lo mismo de válido. Pero ya ahí depende cómo te lo pidan, ¿no? Sí, claro, se pueden aplicar varias leyes, de hecho. O sea, puedes aplicar, digamos, bueno, tienes que tener mucho en mente lo que vas a hacer, porque es como cuando tenemos digamos, en álgebra normal, ¿no? Que nos dicen simplifique esa expresión. Entonces nos dan una expresión larga, al cuadrado más b más z. Si ustedes quieren, pueden aplicar de una vez digamos, por ejemplo, un factor común y al mismo tiempo agruparlo. Entonces, ustedes pueden ir aplicando las leyes mientras que tengan el sentido, ¿verdad? Obviamente.
Porque yo en lógica puedo decir, bueno, voy a aplicar la ley conmutativa y después de aplicar la ley conmutativa hago la asociativa al mismo tiempo. Ahí está, todos están ahí, pero mientras que lo hago. Pero es para que lo vean, ¿no? Entonces, pero hay formas válidas, ¿no? Las formas válidas de que pueden hacerlo. Pero ya otra cosa es que se los digan como lo quieren, ¿no? Después también tienen que recordar, ¿no? Está el Mouse Ponens que se usa mucho, Mouse Tollens también que se usa mucho. Ahí hay varias cosas que también, de hecho esa pregunta de las 6 va por esos tiros, ¿no? Eh, Pueden usar ahí algunas de las técnicas o usar algunas de las que ya están predeterminadas, ¿no? Sí, entonces vean las reglas de inferencia, vean las del Mouse Tollens y Ponens también, que el Mouse Ponens es fácil, ven las reglas y se dan cuenta que uno me simplifica el otro como de forma automática. Todos se van a dar cuenta que nada más pongan en Google reglas de inferencia y van a ver que es que las equivalencias me los dicen, digamos, las equivalencias me están dando dos y yo uso las reglas de inferencia, digámosle, o las reglas para llegar de una equivalencia a otra. No hay ningún. Mientras que las leyes se estén aplicando de forma coherente, porque yo no voy a llegar y decir, bueno, voy a aplicar el modo spawning a este lado y después voy a aplicar el modo spawning infinitos. O sea, no se puede. O sea, tiene que tener un sentido de por qué se está haciendo y de cuál es. Depende del método también, ¿no? Está el método directo que puedes escoger lo que vas haciendo, haces varios pasos y escoges de la ecuación 2 y de la 4 vas a aplicar modos ponens, o está el modo que empiezas a hacerlo la demostración paso a paso, ¿no? Como decir, bueno, aquí voy a aplicar la asociativa y después de la asociativa voy a aplicar esta otra y después de esta otra voy a aplicar esto y voy a llegar a esta equivalencia que yo puedo decir que esto es esto me da 1 y esto, y así lo va simplificando, ¿no? Pero obviamente hacer las demostraciones de eso es más complicado porque ya lleva más práctica matemática, es más. Pero la que vi ahí, creo que la que me pusieron no es tan complicada. Entonces yo creo que con que se lean el mouse ponens o mouse tollens y un poquillo de reglas de inferencia, ya la sacan, ¿no? La sacan porque no es tampoco que les están pidiendo una demostración complicada. Simplemente es para que repasen o sepan qué es eso, ¿no? Pero la ley de simplificar no. Es como que les digan, bueno, hay una cantidad, hay una cantidad, obviamente va a haber una cantidad finita de pasos, porque ustedes empiezan a simplificar y va a llegar a un punto en que ya llegaron a donde querían, entonces ya no pueden hacerlo más. Sí, sí, o sea, no importa, o sea, ustedes si quieren pueden usar 20 leyes si quieren para las 6 mientras que les dé lo que están buscando, es válido y mientras que esté justificado. Ahí, para usar el silogismo hipotético, y eso es cuando se van por el método directo. Cuando se van por el método directo, usted dice, bueno, voy a aplicar el silogismo hipotético a la 2 y a la 3, a mis dos premisas, por ejemplo, que tenía. Y de ahí ustedes llegan y dicen, bueno, ahora sí, a la premisa que me dio nueva, le voy a aplicar la ley de Morgan. No, las premisas, bueno, yo sé 5 leyes, ok, las premisas nada más se ponen. Ustedes ponen premisa 1, P entonces R, por ejemplo. Premisa 2, Q entonces T. Premisa 3, R. Y conclusión, Q, por ejemplo. Ahora sí, de esas 4, así se ponen, ¿no? En el método directo. Ahora sí, de esas 4 empiecen a jugar para obtener esa conclusión. De esas 3 premisas empiecen a jugar para obtener esa R, por ejemplo. Un ejemplo que estoy poniéndoles. Entonces tienen que llegar y decir, bueno, de la 1 y la 2 voy a aplicar Mouse Tollens. Y de la que me va a resultar, le voy a aplicar de Morgan porque ocupo negarla. Y ya negándola, la puedo mezclar con la premisa 3, por ejemplo. Y de ahí ya me sale R. Entonces ahí es válido, el paso es válido. Entonces ahí ya sí se pueden aplicarlo, ¿no? Pues estoy usando un método directo y estoy explicando que estoy aplicando en cada una. Entonces es otro de los caminos válidos. Y la otra que creo que no es la que les están pidiendo realmente, la otra es con una tabla de verdad, pero ahí no les están pidiendo tabla de verdad, más que todo es como llegan de eso ahí. Entonces es como,
por el método directo, parece que van los tiros, o como me están comentando aquí, que algunos hicieron 5 pasos, 6 pasos, todo depende, digámosle, de la forma, porque usted se puede ir hasta 20 pasos si quieren. Ajá, se trabaja la premisa, ustedes ponen premisa 1 es esto, premisa 2 es esta, y premisa 3, y de ahí empiezan a jugar con ello. Entonces de una premisa obtienes otra cosa, digamos el paso 4 obtienes una ecuación nueva y de esa ecuación ya puedes jugar con esa nueva, puedes compararla con alguna de las premisas anteriores también. Y así van jugando porque así se basa el método directo. Ok, entonces estamos en eso. Bueno, estamos con este tema de lo que era el silogismo. Entonces todos han visto ese tema, ¿no? Me imagino que sí lo han repasado un poco. Entonces tenemos aquí igual viene el universal y viene el existencial, solo que el existencial aquí le llamamos particular, pero igual le podemos decir existencial, es lo mismo, universal, particular, existencial, particular, universal. El universal van a estar todos y ninguno, y en el particular van a estar algunos o algunos no son. Esas son las 4 que van a estar. Después tenemos las figuras del silogismo, que aquí es fácil porque también las tenemos, ¿no? Las tenemos a mano. Entonces tenemos la primera figura, está formada, por eso les decía que la premisa mayor tiene que estar siempre el predicado, porque si están al revés, ya pasado, les ponen la menor arriba, entonces no les concuerda. Entonces la premisa mayor siempre va a estar arriba, ¿no? La premisa menor abajo, y la conclusión siempre va a ser de la forma SP. Entonces yo me di cuenta quién es mi sujeto, quién es mi predicado, y el que se está repitiendo va a ser el término medio. Estas son las figuras. Estas son las clasificaciones de las premisas, que también aquí la van a tener, y es fácil porque aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces ya saben que A es universal afirmativo, E es universal negativo, I es particular afirmativo y O es particular negativo. Y después vienen lo que son los modos del silogismo, que aquí todo Aristóteles dice, bueno, si alguna de las figuras está dentro de estos modos, si alguno de estos modos válidos está dentro de la figura, entonces el silogismo es válido, ¿no? Lo que está diciendo la expresión es válido. Entonces tenemos que son 17 diferentes dentro de lo que es el silogismo categórico, ¿no? Ok. Bueno, aquí están las reglas. Esto sí que se las tienen que aprender sí o sí. Bueno, no aprender, pero sí conocer qué son. Qué son, porque sí se necesitan para analizar los problemas. Por ejemplo, bueno, en el razonamiento se identifican los 3 términos, que en todos tienen que estar los 3 términos. El mayor, el menor y el término medio. Después, el término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. Ahorita vemos que es ese tema distribuido. Todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Alguna premisa debe ser afirmativa. En efecto, de 2 premisas negativas no es posible inferir válidamente ninguna relación necesaria entre S y P. Los términos contenidos en la conclusión. Ok, de 2 negativas no puede haber una conclusión. Y si alguna y si la conclusión es negativa, entonces significa que una es positiva y otra es negativa dentro de las 2 premisas. Y si la conclusión es afirmativa, las 2 premisas tienen que ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una de las premisas también debe serlo. Y si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular. Ok, esta regla jala en el hecho de que si yo tengo una conclusión particular, los silogismos siempre van a la parte más débil, siempre concluyen pero hacia la parte más débil. Entonces si mi conclusión es particular, significa que una de las premisas es particulares, o las dos son particulares. Pero si mi premisa es universal, o sea, va un todo o va un ninguno, significa que las dos tienen que ser universales. ¿Por qué? Porque si la conclusión está jalando hacia la parte universal, significa que no hay ninguna particular. Porque siempre el silogismo siempre va a ir a la parte más débil como conclusión. Ok, vamos a ver esta parte es la que más enreda a las personas, ¿no? En las proposiciones categóricas A, E, E, O, se dice que un término está distribuido cuando lo que se afirma en ese término afecta o se aplica a todos y a cada uno de los miembros o elementos del mismo. Cuando decimos todo español es europeo,
entendemos que el término español está distribuido y el europeo no. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los españoles son europeos, pero no a la inversa. Eso es lo que quiere decir el término distribuido, ¿no? Todos los europeos no son españoles, pero sí todos los españoles están en Europa. Todo lo que significa es que español sí está distribuido. Para nosotros no tener que estar usando viendo si eso es verdad o eso es mentira, porque hay muchas cosas que obviamente desconocemos a la hora de hacer el análisis, tenemos la tablita del distribuido. Vamos a ver qué es lo que me preguntaron. Vamos a ver, Cristian me pregunta, si tengo un A entonces B y le aplico la contrarrecíproca es que la contrarrecíproca recuerda que tienes que negarlo, pero antes de negarlo tienes que hacer algo también. ¿Qué se hacía en la contrarrecíproca? ¿La recíproca qué era? Si yo tenía AB, ¿cómo pasaba? ¿Cómo pasaba en la recíproca cuando yo tenía AB? No sé quién recuerda qué pasaba en la recíproca cuando yo les digo, bueno, tengo AB. Ajá, muy bien, ahí. Muy bien, Mariana. Tenemos BA. Ahora sí, ¿qué pasa en la contrarrecíproca o en la contrapositiva? Entonces, si yo tengo AB, me va a quedar. Ajá, la niega. Me va a quedar lo mismo, BA, pero negadas. No, queda igual. La recíproca y contrarrecíproca, ahí condicional queda igual. Simplemente se les da vuelta, pero una queda negada y la otra no. O si las dos están en positivo quedan negadas, o si las dos están negadas quedan en positivos, pero solo es de eso. Está en la presentación del pasada, ahí lo ven cómo se aplica la recíproca y la contrarrecíproca. Ok. Bueno, tenemos cómo están distribuidos el término medio. Esta tablita simplemente es de aplicarla. Cuando yo tengo todos los A son B, el único término distribuido en todos, cuando tenemos el universal positivo, solo el término A está distribuido, o sea, solo el primer término va a estar distribuido, sea el término medio, sea el sujeto, sea el predicado. En todos, solo el término A. En algunos, ninguno está distribuido, entonces algunos se descartan, no hay ninguno que esté distribuido. En ninguno, los dos están distribuidos, tanto A como B, no hay ningún problema, los dos términos están distribuidos. Y en algunos A no son B, solo el B está distribuido. Entonces para que lo tomen en cuenta a la hora de analizarlo. Es para que lo tomen en cuenta a la hora de analizar. Ok, vamos a ver un ejemplo. Todo político es sagaz. Ningún tonto es político. En consecuencia, ningún tonto es sagaz. ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el término, el sujeto y cuál es el predicado? Todo político es sagaz. Político. Ahí estamos mal. Político no puede ser sujeto. ¿Por qué político no puede ser sujeto? ¿Por qué el político no podría ser sujeto? Ajá. El político es el término medio. Ajá, el político es término medio, se repite en las dos premisas. Todo el término medio es el que se repite en las dos premisas. ¿Cómo me doy cuenta yo quién es mi sujeto? Porque la conclusión siempre está en la forma SP. Entonces, tonto sería mi sujeto y sagaz sería mi predicado. Entonces, aquí está mi sujeto tonto y sagaz mi predicado. Y esos son el término medio. Entonces, sagaz es el término mayor, ajá. Término medio político. Ok. ¿Cuál regla? Él cumple la primera regla. Todos cumplen la primera regla. ¿Estamos bien? Están los tres términos. La primera regla. La segunda regla dice que el término medio debe estar distribuido al menos una vez en la premisa, en las premisas que lo contienen, ¿no?
Todo el término medio en político está distribuido, sí o no. Cuando teníamos todo era el término A, ¿verdad? Todo el término A está distribuido, está muy bien. En B, ningún tonto es político, está distribuido, sí o no. Ningún tonto es político, está distribuido, sí o no. Cuando teníamos ninguno, los dos términos están distribuidos, tanto A como B. Tanto A como B, ninguno o ningún están distribuidos. Entonces, tanto tan tonto como político están distribuidos. Entonces, estamos bien. Entonces, cumplimos la regla. Ahora sí, la tercera regla dice que tanto en la conclusión, los términos distribuidos en la conclusión tienen que ser distribuidos en sus premisas. También. Entonces, vamos a analizar la conclusión. La conclusión dice que ningún tonto es sagaz. Ok, como estamos en ninguno, tanto el término A como el término B están distribuidos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tonto tiene que estar distribuido en su premisa y sagaz tiene que estar distribuido en su premisa. Tonto está distribuido en su premisa. Tonto está distribuido en su premisa. Para ninguno eran los dos, ¿verdad? Todos sí, pero sagaz no. Sagaz no está distribuido en la premisa que lo contiene. El que está distribuido aquí es político, pero sagaz no. Entonces de ahí no cumple la S3. Que todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Entonces, por eso es importante las reglas, pues si yo no aplico primero las reglas, si no hacemos las reglas primero, no puedo hacer el análisis, porque hay algo que no está válido entre el silogismo, entonces no me va a salir algo válido en las formas, no va a estar. Entonces es por eso que hay que saberse las reglitas, bueno, o tenerlas a mano para que las apliquen. Vamos con otro ejemplo. Todos los alemanes son disciplinados, todos los deportistas son disciplinados, por lo tanto todos los deportistas son alemanes. Con eso mismo, con esto que estamos haciendo, ¿cómo podemos validar si un silogismo es verdadero o falso? Entonces, aplicando primero las reglas, las 6 reglas, después de aplicar las 6 reglas, nos vamos a buscar, ya ahora sí lo dividimos por A, E, I, S, M, P, M y todo eso, y después lo buscamos en las figuras. Pero aquí ahorita hacemos uno completo, igual. Todos los alemanes son disciplinados, todos los deportistas son disciplinados, por lo tanto todos los deportistas son alemanes. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el predicado? ¿Y quién es el término medio? ¿Quién es el sujeto, predicado y término medio? Alemanes es el término. No, alemanes no puede ser el término medio. Recuerde que el término medio es el que se repite en las dos. Entonces tenemos término medio disciplinado, se está repitiendo las dos premisas. Está bien. Término mayor sería alemanes. Recuerden que la conclusión es SP. Entonces alemanes sería el término mayor. Y el término menor sería deportistas, que está aquí, que es el sujeto. Siempre va a estar de la forma SP. Y deportistas va a ser el sujeto. Ok, vamos con las reglas. El término medio tiene que estar distribuido en alguna de las premisas que lo contiene, ¿no? La regla S2 es, el término medio debe estar distribuido en alguna de las premisas que lo contiene. ¿Está el término medio distribuido? ¿Sí o no? Ajá, en ninguna de las dos está distribuido. ¿Por qué? Porque para todos, el único que está distribuido siempre es el primero. Siempre va a ser A. Aquí está distribuido alemanes y aquí está distribuido deportistas. En cambio aquí y disciplinados está en B. Y para universal siempre va a estar en A, ¿no? Universal positivo. Entonces el término medio no está distribuido en ninguna de las dos. Entonces no es válido. El término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. Entonces en ninguna de las dos lo está cumpliendo. Entonces queda fuera, ¿no?
Entonces ya esto no se puede analizar. Listo. Ya ahí yo justifico. Bueno, por la regla 2, el término medio debe estar distribuido por lo menos en alguna de las premisas y ninguna está. Entonces ya no tengo que hacer y no puedo analizarlo porque no me va a dar nada al final. Ok. Vamos a ver. Ay, perdón. Se me fue eso. Vamos con este. Todos los mamíferos son seres de sangre caliente. Ningún reptil es de sangre caliente. Ningún reptil es mamífero. ¿Cuál es el término medio, el término mayor y el término menor? ¿Cuál va a ser nuestro término medio, término mayor y menor? Vamos a buscar el menor. ¿Quién es el menor? ¿Quién sería el menor? ¿Quién sería el término menor en ese? Recordemos que nuestra conclusión es de la forma SP. El sujeto es el término menor y el predicado es el término mayor. Mamífero. Entonces, el término medio, seres de sangre caliente. Es el que se repite, ¿no? Sangre caliente, sangre caliente. Ahí. Muy bien ahí. Mayor es el mamífero, que sería mi P, mi SP, aquí. Y reptil, que sería mi término menor. Bien ahí, muy bien. Ok. Vamos a analizarlo, ¿no? La primera regla la cumple, que están las tres partes. La segunda regla dice que el término medio tiene que estar distribuido en alguna de las premisas. ¿En cuál premisa está el término medio distribuido? ¿O en ninguno? ¿O en todos? El término medio es sangre caliente, ok. ¿En la premisa 1 está distribuido, sí o no? ¿Está el término medio distribuido en la premisa 1? Ok, en la premisa 1 no está distribuido porque recordemos que en la premisa 1 solo el término A está distribuido. O el término, entonces sería mamíferos. No está, sería mamíferos distribuido, pero este no. Pero para ninguno sí está distribuido, porque para ninguno es tanto A como B. Entonces, tanto reptil como sangre caliente está distribuido. Entonces, la regla dice que al menos uno de los términos medios debe estar distribuido. Entonces, lo tenemos válido hasta el momento. Vamos con el más crítico. El más crítico siempre es de la conclusión, que dice que los términos distribuidos en la conclusión tienen que estar distribuidos también en su premisa. Entonces, reptil está distribuido en P2. Reptil está distribuido en P2. Sí, ¿verdad? Porque reptil tanto en A, en ninguno está A y B distribuidos. Entonces aquí está ninguno, entonces aquí los dos cumplen, no hay problema. Y mamíferos está distribuido en P1. Mamíferos está distribuido en P1. Sí, mamíferos está distribuido en P1 porque recordemos que para todos el término A es el que está distribuido. Entonces, mamíferos sí está distribuido abajo y está distribuido aquí. Y reptil está distribuido aquí también y está distribuido aquí también. Entonces, ya las tres primeras reglas se están cumpliendo. Ya la cuarta, quinta y sexta se refiere a la forma en que está la conclusión, ¿no? Entonces, si la conclusión es negativa, bueno, primero tenemos que la conclusión es universal, pero negativa, eso sí. Entonces, para que sea universal negativa, ¿qué significa? Que las dos premisas tienen que ser universales también. Entonces, esta es universal y esta es universal, solo que una es positiva y otra es negativa. Y si mi conclusión es negativa, significa que ¿qué? Que una de las premisas tiene que ser negativa también. Entonces, tenemos que esa premisa es negativa y mi conclusión es negativa, entonces estamos bien. Entonces, está cumpliendo todas las reglas que ocupo. Ahora sí, después de ver todas las reglas, yo puedo empezar a formarlo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ok, muy bien, ahí Cristian dice universal afirmativa, que es la 1, es verdad, esa es una universal afirmativa, y está la forma PM, predicado, término medio. La P2 dice que es universal negativa, que es verdad, y está la forma SM. Y mi P3,
o conclusión, que sería universal negativa también, y está que es una E. Entonces tengo la forma AEE, universal positiva, universal negativa, y tengo esta forma, PMSM, que esa forma me forma el SP, y esa forma está en la segunda figura AE. Entonces yo llego y digo, bueno, tengo la forma PMSM-SP, entonces me voy a buscarla, PM, voy a buscarla aquí en mi... Aquí, PMSMSP, dice que está en la segunda figura. Entonces vamos a ver si en la segunda figura de verdad existe el AEE. Entonces nos vamos a los modos, y si ven, en la segunda figura está el modo AEE. Entonces con eso confirmamos que el silogismo es válido. Y así es como se hacen todos realmente. No hay ninguna, no tiene ninguna ciencia detrás de que seguir los pasos que hay que hacerlos. Simplemente hay que recordar que la regla 2 y 3 son las más críticas, porque es donde dice, bueno, ese término está distribuido y este término no está distribuido. Entonces, cuando aprendes esta tablita, cuando aprendes esta tabla, nos damos cuenta si los términos están distribuidos para cada cosa, ¿no? Tanto para el universal positivo, negativo, y el existencial negativo y positivo. Y bueno, es que ese no sé, Cristian, si es del examen o qué, tendría que revisarlo. Pero sí, ahí con eso tal vez te puedes guiar para validarlo, ¿no? Es que tendría que ver si es del quiz o algo así. Pero ahí puedes ir validándolo con las reglas, ¿no? Las reglas realmente... Sí, por eso. Entonces no sé si... Es que por eso tenía que validarlo. Porque no sé si tienen exámenes aparte o son diferentes. Pero sí, con esto te puedes guiar para que lo hagas. O sea, simplemente verifica más que todo el de... Vamos a ver, Toyota. Todos los autos tienen puertas. Toyota es un auto. Sujeto. De hecho sí, porque ahí tiene término medio, tiene el sujeto y tiene el predicado. De hecho, ¿cuál sería el término medio ahí para todos? ¿Quién vería quién es el término medio? Pero el problema, bueno, Toyota tiene puertas, ok. Toyota, ¿cómo se representa? Toyota, ¿cómo se representaría? ¿Es universal o es particular? Toyota es universal o particular. Ajá, muy bien, ahí pusieron ahí Gabriel, muy bien. Autos del medio. Y ya Toyota lo podemos representar como un existencial, pues yo puedo poner algún Toyota tiene puertas, o Toyota tiene puertas, está representándome algún uno existencial, ¿no? Entonces ya ahí, ya con eso te empiezas a movilizar y decir, bueno, vamos a ver si está distribuido o no está distribuido, o esas cosas, y ahí lo analizas. Entonces ya ahí lo ves. Obviamente, bueno, esto se los voy a dejar ahí. Y listo. Entonces, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Ya la otra, sí, cuando sale un individuo lo puedes tomar como un existencial. Entonces yo puedo decir, bueno, existe algún Toyota que tiene puertas, por ejemplo. O algún Toyota es un auto, cosas así. Sí, es muy buen libro, por cierto. Ese Jocelyn es buen libro, realmente me gustó ese librillo. Ahí tomé varias cosillas, son buenas. Y prácticamente el tema silogismo es más que todo aprenderse el hecho de que cuáles son las reglas. Y la regla que más confunde es la del distribuido, pero haciéndolo tranquilamente y comprendiéndolo y viendo un poquito de ejercicios ya lo hacen. Entonces la idea es que practiquen un poco ahí
Y la otra sesión ya sería como hacer pura práctica y práctica para la otra tarea, que me imagino que viene por este mismo rumbo. Entonces, la idea es que saquen esta tarea alta y la otra igual, ¿no? Entonces ahí me recuerdan un poco para buscar los ejercicios y nos estamos entonces conectando la otra semana si estamos vivos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que se conectan y nos escuchamos el próximo jueves. Y en un rato les subo la presentación y yo creo que ya mañana está la sesión. Entonces, muchas gracias y pura vida a todos. Hasta luego.